Gracias por acompañarme en este viaje que estamos haciendo a lo largo de la Biblia. Ya estamos en segundo de Samuel y vamos a continuar con la historia del rey David. Hoy vamos a extraer 7 lecciones de este libro que nos muestran tanto las victorias como los fracasos de David, y también nos muestran un poco más de su carácter y nos abren hacia su corazón. Nos van a permitir conocer un poco más cómo era este hombre que Dios llamó ser un hombre conforme a su corazón. Así que atentos a las lecciones que vamos a descubrir aquí en segundo de Samuel. Y la primera lección que queremos destacar es: no te alegres de la suerte de aquellos que te han hecho mal. Es un ejemplo del carácter de David lo que vemos aquí. En el capítulo 1 de segundo de Samuel se le da la noticia a David de la muerte de Saúl. Y recuerda, ya lo puedes haber leído en primero de Samuel, que durante mucho tiempo el rey Saúl lo persiguió a muerte. Quería solo el mal para David, el joven David. Pero ¿cómo reacciona David con la muerte de Saúl y de sus hijos? ¿Se alegra de eso? Claro que no, porque el corazón de David era un corazón conforme al de Dios. Recuerda, ¿qué es lo que hace él? Hace una endecha. ¿Qué es una endecha? Es un lamento por aquel que había sido ungido de Dios, por el rey Saúl. Y esa endecha la puedes encontrar desde el verso 17 en adelante de segundo de Samuel y del primer capítulo de segundo de Samuel. Y solo quiero leerte 2 versículos que son lindísimos. Es una poesía maravillosa. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. ¿Qué tiene en mente David? Lo que tiene en mente David aquí no es que ahora él va a ser el rey. No es que por fin Dios logró vengarlo y vindicarlo. No. David realmente se duele por la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán y toda su familia, porque sabe que esto es un duro golpe para su nación, la nación de Israel. ¿Cómo ves tú el dolor que le pasa a otras personas, incluso las que te han hecho mal? ¿Te alegras de ello? No deberías hacerlo, porque aquí tenemos un ejemplo de un corazón que es un corazón noble. La segunda lección es: en su tiempo Dios te pondrá donde debes estar. Quizá tendrá unos 17 años, no sé, eso es una conjetura, pero podría haber tenido unos 17 años cuando David fue ungido como el próximo rey de Israel. Pero ahora nota lo que dice segundo de Samuel en el capítulo 4, en el versículo 4. Quiero decir, capítulo 5, versículo 4. Tenía David 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. ¿Notas? Si David, según la conjetura que yo estoy haciendo, tenía 17 años cuando fue ungido, ¿cuántos años tuvo que esperar para comenzar a reinar? Si dice el texto que reinó cuando tenía 30 años, 13 años. ¿Cuánto estás dispuesto a esperar por las bendiciones de Dios? ¿Cuánto estás dispuesto a esperar para lograr esas metas que te has propuesto? El problema de nuestra sociedad moderna es que todo lo queremos ya, aquí y ahora. Somos muy inmediatistas, todo lo queremos rápido, todo lo queremos para ayer, decimos. Pero Dios nos muestra que para pulir nuestro carácter debemos aprender a esperar, incluso cuando directamente hemos recibido la voz de Dios que dice: tú serás el próximo rey. Bueno, en nuestro caso no seremos el próximo rey, pero ese era el caso de David. Y esperó 13 años en los que pasó por diversas pruebas que lo prepararon para ser el gran rey de Israel. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar? No lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que en su debido momento Dios te pondrá en el lugar en que debes estar. La lección número 3 de segundo de Samuel es: haz las cosas como Dios manda.
Y esto se ve reflejado en un evento que es un evento extraño, lo puedo decir así, pero que es muy ilustrativo. En el capítulo 6, David quiere trasladar el arca del pacto de Dios hacia un mejor lugar. Él ha preparado un lugar para eso. Sin embargo, cuando van trasladando el arca, ellos cometen algunos errores. Y el primer error que cometen es que ponen el arca en un carro, es decir, lo llevan al lado por bueyes y lo llevan en una carreta. No era así como se debía transportar el arca. Sin embargo, ellos lo estaban haciendo así. Y por eso aparece este pasaje que ha causado problema en algunas personas, pero espero explicarlo ahora. En el verso 7 de 2 de Samuel 6 dice así: Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Entonces el furor de Jehová se encendió contra Usa. Allí mismo lo hirió Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Muchos piensan que esto fue un acto injusto e incluso algunos piensan que se le pasó la mano a Dios en esto. Pero noten, la palabra clave aquí es que Usa hizo esto con temeridad, es decir, no estaba respetando el arca, pero no solamente era problema de Usa, también el rey David y los levitas y sacerdotes alrededor de él ignoraron lo que Dios había dicho sobre cómo debía transportarse el arca. El arca debía llevarse a hombros de los sacerdotes, de los levitas. Si lo hubieran hecho como Dios manda, se habrían evitado una tragedia. Y esa es la lección. Haz las cosas como Dios manda. El resultado de no hacerlo así es siempre tragedia. Luego nosotros decimos, Dios me envió esta desgracia, este problema. Pero si analizamos bien las cosas, a la base está que no hicimos caso a las indicaciones de Dios. Medita en esto. Cuarta lección. Recuerda las promesas que has hecho. Esto es muy importante y lo era para David. Tanto es así que cuando leemos en el capítulo 9, en el versículo 1, David aparece en esta escena de la siguiente manera. Preguntó David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor de Jonatán? ¿Por qué hizo esta pregunta el rey David? Porque él había hecho un pacto con su mejor amigo Jonatán. Y el pacto era que cuando llegara a tener la corona de Israel, iba a cuidar de la descendencia de su amigo. No era el plan de Dios que perecieran, realmente ese no era el plan de Dios, que perecieran en la batalla contra los filisteos. Lamentablemente pasó. Y David podría haber dicho, bueno, no hay nadie que me esté fiscalizando a mí para ver si cumplo o no mi promesa. Pero David era un hombre de palabra. Y él cumplió su promesa con su amigo, aun cuando él ya no estaba. Tanto es así que ahora David adopta básicamente al hijo de Jonatán como su propio hijo. Lo sienta a su mesa, ahora comerá como uno de los príncipes de Israel. Qué hermosa lección, mis queridos hermanos. Número 1, porque nos invita a nosotros a ser honestos y a ser consecuentes con nuestras palabras. Cuando hemos prometido algo, hay que cumplirlo. Pero en esta escena también vemos lo que Dios ha hecho en nuestro favor. Nos ha permitido sentarnos a la mesa del Rey, que es nuestro Padre Celestial, como hijos, aun cuando no merecíamos nada. Qué hermosa lección la que extraemos. La lección número 5 es: no te duermas en tus laureles. David era un gran guerrero, era el gran rey de Israel. Incluso los israelitas llegaron a decir de él, antes de que fueras rey, cuando Saúl reinaba todavía, tú eras el que sacabas nuestros ejércitos. ¿Por qué? David era alguien capacitado, dependía de Dios, pero también tenía muchas habilidades personales. Esto a veces nos puede jugar en contra. Mira lo que dice el capítulo 11 en el versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. ¿Y qué pasó cuando David se quedó en Jerusalén?
feliz, contento porque tenía el poder para mandar a su ejército y su ejército era tan poderoso que podía derrotar a una ciudad. Lamentablemente, esto fue el principio de su caída. Allí vemos a un David vulnerable. Se queda regodeado con su propia gloria y finalmente cae en pecado. Este es el rey David, sí, también en sus horas bajas, que nos dan una lección, la lección de que no nos podemos dormir en nuestros laureles. Él debió salir a la batalla con su ejército y no quedarse resguardado en Jerusalén. En Jerusalén, ahí le llegó la tentación, porque somos seres humanos, pero podemos nosotros aprender a estar en guardia, a estar alertas, y si ya has logrado grandes victorias, por favor piensa que puedes seguir siendo victorioso si te mantienes avanzando, porque detenernos o quedarnos ya alegres por las victorias que tenemos o hemos tenido en el pasado, nos puede llevar al pecado. La sexta lección es más fácil juzgar a otros que ser responsables de la propia vida. Y esto está en conexión con lo que acabamos de hablar. Cuando David pecó con Betsabé, Natán llegó con un mensaje de Dios. Y no era fácil hablar con un rey, cualquiera que fuera, incluso el rey David, si tienes que confrontarlo con sus pecados. Entonces, Natán hace algo ingenioso, le cuenta una parábola, le cuenta una historia. Y esto nos va a revelar lo que hay realmente en nuestros corazones como seres humanos. Y la historia dice así. Estoy en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Jehová envió a Natán ante David y al llegar le dijo: había dos hombres en una ciudad, un rico y un pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, igual que una hija. Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para dar de comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. Y escucha lo siguiente: se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que es digno de muerte el que tal hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Qué tremenda la sentencia del rey David. Y es una sentencia correcta, eso es verdad, porque es más fácil juzgar lo que hacen los demás. Es más fácil mirar a otros y decir: miren todo lo malo que está haciendo, miren cómo se ha equivocado en esto, porque cuando tú llegas a un lugar, por lo general lo primero que ves es lo que está mal. Esa es la naturaleza humana, tristemente nos pasa así. Pero ahora Dios a través de Natán confronta a David y en el verso 7 le dice: entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. A veces necesitamos examinar nuestro corazón para darnos cuenta de qué es lo que realmente hay en él. ¿Será que cuando estamos juzgando a otros, en realidad lo que estamos haciendo es ocultando lo que hay en nosotros? Tal vez hoy necesitamos que un Natán nos diga: tú eres ese hombre, tú eres esa mujer. Pero la maravillosa noticia en este relato es que Dios todavía puede perdonarnos y darnos las fuerzas para vencer. Y esto es lo que sucedió con el rey David. Finalmente, la última lección que quiero destacar, de las muchas lecciones que hay en 2 de Samuel, es que hagas memoria de todas las bondades de Dios. Siempre recuérdalas. Cuando vamos al final del libro, en los últimos capítulos, específicamente en el capítulo 22 y el capítulo 23, nos encontramos con un salmo de David que cuenta cómo Dios ha sido de bueno con él. Sí, él ha pecado, ha fallado en algunas cosas, pero también se ha aferrado a Dios, se ha arrepentido y Dios ha estado con él. Escucha lo que dice el primer versículo del capítulo 22. Dirigió David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová lo libró de manos de Saúl y de todos sus enemigos. Dijo: Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. A partir de ahí,
comienza a contar cómo Dios lo había cuidado en toda situación hasta coronarlo rey y cómo Dios le había prometido que su linaje continuaría en el trono de Israel. Recuerda, Dios siempre ha sido bueno. Haz una lista de todas las cosas buenas que has recibido de Dios. Si quieres escribirle en los comentarios, me gustaría saber un poco de ti en esto. Y saber que Dios ha obrado en ti nos alegrará, porque cuando recordamos las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestra vida, nuestra fe crece, se fortalece y ayudamos a que otros crezcan en la fe. Por eso es bueno recordar. Por eso tenemos los salmos, para recordarnos que las misericordias de Dios son para siempre. Es verdad, hay luchas, hay desafíos, hay caídas, también hay victorias. Podemos levantarnos en el nombre del Señor. Segundo de Samuel no oculta que a veces hay tropiezos en la vida, incluso de los más grandes hombres y mujeres de Dios. Sí, a veces tropezamos y caemos, pero si te pones en las manos de Dios, puedes levantarte una vez más. Que Dios te bendiga y te ayude. Y si has llegado hasta acá, gracias por darle un buen like a este video, compártelo con todos tus amigos y te espero en el siguiente video en el que hablaremos de Primero de Reyes. Hasta la próxima.